Bienvenidos a su resumen informativo en Última Hora Ecuador. A continuación les presentamos lo más importante en economía y negocios. Conocido en Washington por ser un operativo político inflexible en su etapa como cabildero contra el gobierno de Cuba, el estadounidense Mauricio Claver Carón se convirtió este sábado en el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, la mayor institución de su índole a nivel global, y lo hizo no exento de polémica, ya que su elección significa romper con una norma no escrita del organismo de crédito multilateral que defendía que sus máximos dirigentes debían provenir de países latinoamericanos. Claver Carón, de 45 años, era director para Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca y ha asegurado que el hecho de haber nacido en Estados Unidos fue precisamente una oportunidad mágica para profundizar los nexos del panamericanismo. Pero ¿quién es Mauricio Claver Carón? De padre español y madre cubana, Claver Carón nació en Miami y creció entre Madrid y Orlando, otra ciudad de Florida, y posteriormente se trasladó a Washington para cursar sus estudios de Derecho y convertirse en jurista y abogado. En la capital estadounidense asistió a las universidades de Rollins College, donde se graduó de su licenciatura, y en la Universidad Católica de América, egresándose de un doctorado también con mención especial, y a la Universidad de Georgetown, centro en el que se licenció de un máster en Derecho Internacional y Comparado. Este currículum académico le abrió las puertas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como asesor legal sobre las leyes bancarias y operaciones de titulación, y más adelante sobre asuntos internacionales. El próximo paso de su carrera fue el de director ejecutivo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, cargo que ocupó hasta entrar en septiembre del 2018 en la administración del presidente estadounidense Donald Trump como consejero para Latinoamérica. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. La empresa mexicana América Móvil acordó con Verizon la venta del 100% de acciones de TracFone, una de sus subsidiarias en Estados Unidos, por $6.250 millones, dijo este lunes la firma de Carlos Slim en un comunicado. El acuerdo contempla la mitad del pago en efectivo y el resto en acciones de Verizon, detalló América Móvil. Adicionalmente, después del cierre de la operación, Verizon se ha obligado a pagar a la compañía mexicana hasta $500 millones si TracFone continúa cumpliendo ciertas metas operativas durante un periodo máximo de 24 meses posteriores al cierre de la operación. El cierre de esta adquisición está sujeto a ciertas condiciones comunes para este tipo de operaciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones gubernamentales requeridas. Las partes estiman que el cierre de la transacción ocurra durante el 2021, estimó América Móvil. TracFone Wireless es el operador virtual de servicios móviles de prepago más grande de Estados Unidos, donde presta servicios a 21 millones de suscriptores. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Michael Bloomberg, uno de los hombres más ricos del planeta, dijo que gastaría lo que fuese necesario para sacar a Donald Trump de la Casa Blanca. Quien fue propiamente un candidato demócrata en esta carrera, anunció que donará al menos $100 millones en la campaña de su compañero de partido Joe Biden en Florida. El estado sureño es uno de los territorios pendulares más importantes que pueden definir los comicios, según los cálculos de algunos expertos. La brecha entre los dos principales no ha sido demasiado amplia en ningún momento, pero en las últimas semanas se ha ido ajustando y el liderazgo del demócrata sobre el republicano no supera el 3%. Florida, donde la comunidad latina representa el 23% de la población, comenzará a votar por correo el 24 de septiembre. El objetivo de Bloomberg es aparecer en la mayor cantidad de televisiones y anuncios digitales para fomentar que los electores utilicen este sistema y lo hagan apenas puedan. La ventaja más grande que le ha sacado Biden a Trump en las encuestas de Florida fue a finales de junio, con un 7.4% de ventaja. Ahora es de apenas un 2.6%. Los sondeos muestran que la preferencia al demócrata se ha mantenido bastante estable, pero que los apoyos al mandatario han ido al alza en los 2 últimos meses. Entre el 24 de marzo y el 11 de septiembre, la campaña de Biden gastó más que la de Trump en anuncios de televisión de Florida por un margen de 42 millones a 32 millones, según The Washington Post. Desde que Biden es el candidato oficial, se ha dedicado a inyectar millones de dólares en su campaña. Una victoria de Biden en Florida, el más grande de los estados pendulares, con 29 votos electorales, complicaría significativamente el camino de Trump para alcanzar los 270 votos necesarios para asegurar un segundo mandato.
Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Y hablando un poco de agroindustria, también les contamos que el cacao, la pepa de oro más conocida acá en nuestro país, rebasó los límites y trepa a $135 por toneladas. El precio del cacao en el mercado de Nueva York rompió hoy 15 de septiembre la barrera de los $2.600 para cotizarse a $2.691 la tonelada. El portal Investing reportó una alza de casi un 6% entre un día y otro, lo que afianza las proyecciones del sector exportador cacaotero ecuatoriano de que la materia prima se mantendrá en un buen precio no solo en este 2020, sino también para este próximo 2021. Aunque algunos analistas atribuyen este aumento de hoy a los problemas políticos ocurridos en Costa de Marfil, donde hay esporádicas protestas en contra de un posible y controvertido tercer mandato del presidente Alassane Ouattara. Costa de Marfil, recordemos, es el principal productor de cacao del mundo y el gobierno controla la exportación. A lo largo de este año, el producto ha tenido crecientes y sostenidos en su precio, lo cual ha motivado que Ecuador siga sembrando tanto la variedad CSN 51 como los clones nacionales. Así es, ahora sí continuamos con mucha más información. La energética BP dijo que el mercado global del petróleo no recuperará sus niveles previos a la crisis por el COVID-19. En un informe, la compañía presentó 3 escenarios sobre proyecciones en el sector, y todos ellos prevén un declive para el crudo en los próximos 30 años. El nivel del ritmo del desplome irá de la mano de factores como la eficacia energética y la electrificación en transporte terrestre, y la pandemia, que también entra en juego. Una previsión es que la demanda de petróleo en un escenario normal se incremente solo un poco después de la pandemia, luego se estabilice para el 2025 y se reduzca a partir del 2030. Pero los otros 2 escenarios donde los gobiernos toman acciones más agresivas para reducir las emisiones de carbono, el mercado no se repondrá jamás. Entonces el 2019 habría sido su punto más alto. Analistas apuntan que gobiernos inversionistas enfrentan presiones para atender la crisis climática ante la creciente evidencia sobre sus devastadores efectos, además una segunda ola de COVID-19 que detonaría cambios sociales. BP reconoce que existe la posibilidad de que haya más trabajo desde casa y menos viajes a partir de la pandemia. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Ecuador totaliza un alivio financiero por 891 millones con China como parte de la renegociación de la deuda externa, así lo informó el Ministerio de Finanzas este 16 de septiembre. De ese total, Ecuador logró un acuerdo con el Eximbank para reprogramar pagos por 474 millones durante lo que queda de este 2020 y 2021, mientras que con el China Development Bank, Ecuador no realizará pagos por los próximos 12 meses por 417 millones. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, dijo que esta reprogramación de pagos es parte de la confianza que la comunidad internacional ha puesto sobre Ecuador. Según Finanzas, el acuerdo permite reprogramar los pagos de capital de los 4 préstamos más grandes con Eximbank, que representan el 84.2% de la deuda total. El dinero que recibió el país sirvió para el financiamiento de los proyectos hidroeléctricos Coca-Cola Sinclair, Sopladora y Mina San Francisco, así como la línea de transmisión de 500 kilovatios. Según la planificación original, Ecuador tenía que pagar 158 millones en lo que resta de este año y 316 millones en el 2021 por los 4 créditos a Eximbank. Con este acuerdo, estos pagos no se realizarán en ese tiempo. Además, los pagos de capital se reanudarán en marzo del 2022 y se distribuirán de manera proporcional hasta que venzan los 4 préstamos, es decir, entre los años 2025 y 2029. Según Finanzas, la deuda con China alcanza los 5.431 millones hasta julio de este 2020. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. De enero a julio, las exportaciones ecuatorianas se contrajeron 14.4% en dólares. Si se desmenuzan las cifras, las ventas petroleras del país disminuyeron 48% frente al mismo periodo del año pasado. El desplome del precio del petróleo a niveles históricos es el principal factor. En abril de este año, debido a la sobreoferta en el mercado internacional, el costo del barril de petróleo de las ventas futuras llegó a valores negativos, $37, una cifra nunca antes vista en la historia. En
los últimos meses el precio del barril de crudo se ha estabilizado por sobre los $40, pero en días recientes su valor ha rondado los $37 y su valor fluctúa según las expectativas de una recuperación económica global, mientras que las exportaciones no petroleras crecieron un 8.3% de enero a julio de este año, si se compara con el mismo periodo del 2019. Productos tradicionales como banano, cacao y camarón presentaron cifras positivas. El banano y el cacao registran crecimientos de 2 dígitos, 19.3% y 19.1% respectivamente. China, el país que más incrementó sus compras este año, adquirió productos como crustáceos, aceites crudos de petróleo, madera, banano, productos obtenidos de la minería, cacao, entre otros. En total, el gigante asiático le compró a Ecuador un total de 1.827 millones. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Inditex, la compañía gallega dueña de Zara, Pull&Bear y Massimo Dutti, gana 214 millones de euros en el segundo trimestre fiscal de mayo a julio, frente a las pérdidas de 409 millones del primer trimestre. Las ventas en el segundo trimestre cayeron un 31% hasta los 4.730 millones. En el primer semestre fiscal de febrero a julio, el grupo de Amancio Ortega perdió 195 millones de euros, según los datos ofrecidos a la Comisión Nacional de Mercado de Valores. El resultado incluye una provisión de 308 millones de euros. Sin esa provisión, dice la empresa, el semestre habría terminado con unos beneficios de 39 millones de euros. Las ventas cayeron un 37% hasta los 8.033 millones, pero la empresa destaca un crecimiento solo del 74%. En el primer semestre, el resultado operativo llegó a 1.486 millones de euros, un 57% menos que el año anterior. Inditex ha informado de que distribuirá 0,35 euros por acción el próximo 2 de noviembre como dividendo ordinario del ejercicio 2019. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. De acuerdo a lo estipulado por el ministro de Transporte y Obras Públicas, el magíster José Gabriel Martínez, se tiene programado firmar este viernes 18 de septiembre la concesión del corredor vial Naranjal-Tenguel. Con dicha firma se completaría el tramo de 45 kilómetros que une las dos ciudades de la vía Guayas-El Oro. Hay expectativas en Naranjal, cuyo alcalde Luigi Rivera aspira a que se lleve adelante la obra, una aspiración también de los orenses y quienes transitan por esta vía a diario y que han estado esperando durante más de 5 décadas el nuevo carretero. El tramo estará a cargo de la compañía Erdoiza Crespo a un costo de 120 millones de dólares. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Este jueves 17 de septiembre, Jorge Yunda Machado, alcalde de Quito, recibió a nombre de la capital ecuatoriana el certificado Sello de Seguridad Global Safe Travels que identifica a Quito como un destino seguro por aplicar los protocolos de bioseguridad en las actividades turísticas, además de contar con medidas de prevención frente al COVID-19, con la finalidad de que los turistas puedan experimentar viajes seguros. La ministra de Turismo, Rosy Prado, en representación del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, entregó el reconocimiento tras destacar la gestión y el trabajo en conjunto que se desarrolló para la obtención de esta certificación, donde todo el sector turístico con gran empeño y esfuerzo ha implementado correctamente los protocolos de bioseguridad en la nueva normalidad tras el impacto de la pandemia. Con este reconocimiento, Quito asume el compromiso de ser un destino seguro. La industria turística es una de las más resilientes y aporta para una rápida recuperación de las actividades económicas frente a la realidad que se vive a nivel mundial. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. La empresa española de reparto a domicilio Glovo ha anunciado la venta de sus operaciones de Latinoamérica a la compañía alemana Delivery Hero. La transacción involucra un valor de 273 millones, incluyendo una compensación de 60 millones, según han detallado los fundadores de Glovo. Los empresarios han decidido dejar el mercado latinoamericano para poner el foco de crecimiento en Europa, Europa del Este, África y Oriente Medio, y apostar por el multiservicio e invertir en tecnología.
El acuerdo cubre los 8 países de Latinoamérica en los que opera Globo: Argentina, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y República Dominicana. En Argentina, Panamá y República Dominicana, Globo traspasará su actividad a Delivery Hero, esta empresa que se dedica al sector del reparto a domicilio y que es además uno de los accionistas de Globo. En los 5 países restantes, Globo mantendrá su marca y continuará operando su negocio hasta marzo del 2021 para colaborar en la transición. Este acuerdo afectaría a 290 trabajadores de Globo y 15.000 repartidores en Latinoamérica. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Amazon y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, han firmado este jueves un acuerdo de colaboración para transmitir a las empresas españolas, sobre todo a las pymes, la importancia de la digitalización y del comercio electrónico. La iniciativa Despega forma parte del programa diseñado por Amazon para impulsar el crecimiento y la digitalización de más de 50.000 pymes españolas tras la pandemia. Esta iniciativa ofrecerá recursos de aprendizaje online y asesoría empresarial para emprendedores que quieran diseñar su idea de negocio y a pymes interesadas en iniciar o impulsar sus ventas online en España e internacionalmente. Amazon ha insistido en que la digitalización no es una opción para las pymes, sino una obligación. Es la única salida para garantizar su supervivencia y su competitividad. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Un concurso internacional de ofertas será abierto el lunes 21 de septiembre para que empresas y consorcios internacionales presenten sus ofertas con miras a la delegación de la refinería Esmeraldas, que tiene una capacidad de refinamiento de 1.100 barriles diarios. No es una privatización, aclaró el ministro de Energía René Ortiz. El plazo de la delegación será de 25 años y los interesados deberán comprometerse a invertir al menos 2.400 millones para reparar y mejorar la planta que pertenece a la petrolera estatal Petroecuador. Según los cálculos del ministerio, aunque Ecuador tiene 3 refinerías, de las cuales la más grande es Esmeraldas, las plantas no alcanzan a producir suficientes combustibles para abastecer la demanda interna. Así como esta, la refinería de Esmeraldas no puede seguir operando. Se necesita inversión para repararla y para ampliar su capacidad de producción, agregó Ortiz. Entre los requisitos para delegar la operación de la refinería, el ministerio pedirá la construcción de un nuevo tren de refinación de alta conversión para que los combustibles producidos en la refinería alcancen un estándar de calidad. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Pan American Airlines, que abrió una oficina en Miami, busca un centro corporativo en América del Sur. Entre sus alternativas está Ecuador con TAME. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, dijo que este viernes 18 de septiembre mantendrá una reunión para conocer cuál es el alcance de la oferta, entenderla y saber qué nivel de seriedad tiene. En un documento de Pan American Airlines se indica que esperan suscribir un acuerdo de negocio conjunto con el gobierno ecuatoriano para su aerolínea estatal. El plan de Pan American incluye el desarrollo de asociaciones de aviación en todo el mundo. Habla exactamente de una plantilla de 1.200 trabajadores en Quito. La propuesta sería en la compra de TAME, la empresa ecuatoriana que comenzará a vender sus bienes aeronáuticos tras haber mantenido reuniones con interesados. Recibirá las propuestas hasta el 21 de este mes. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. El Banco Mundial publicó su actualización del Índice de Capital Humano. Según el nuevo análisis realizado por el organismo multilateral, la pandemia del COVID-19 representa una amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las áreas de salud y educación, en especial en los países más pobres. En el documento Índice del Capital Humano 2020 se incluyen datos sobre salud y educación correspondientes a 174 países, incluido Ecuador, con lo que se ofrece un parámetro previo a la pandemia de la salud y la educación de los niños. En el caso de Ecuador ocupa la posición 74 y su puntaje es 0,59. Si se compara con el ranking publicado en el 2018, Ecuador descendió 8 casillas y su puntaje era de 0,60. El estudio señala que una niña nacida hoy en Ecuador será un 59% más productiva cuando crezca de lo que podría ser si disfrutara de una educación completa y una salud plena. Esto es más alto que el promedio de la región de América Latina y el Caribe,
Caribe y los países de ingresos medianos altos. La pandemia pone en peligro los avances en la creación de capital humano logrados a lo largo de una década, incluidas las mejoras en salud, tasas de supervivencia y matriculación escolar y la reducción del retraso del crecimiento. Así lo afirmó David Malpass, presidente del Banco Mundial. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Ray Dalio, fundador de Breakwater, la firma de fondos de cobertura más grande del mundo y uno de los personajes más respetables en Wall Street, predice en una entrevista para un medio que la vida en Estados Unidos se podría volver más difícil con una deuda enorme que frena el crecimiento, menos oportunidades para los ciudadanos y una falta de confianza mundial en el dólar que disminuiría el poder adquisitivo de los estadounidenses. Estados Unidos se encuentra en las últimas etapas de un ciclo de deuda y un ciclo de dinero en el que se está generando mucha deuda e imprimiendo mucho dinero. Esto es un problema, dijo Dalio. Como estado de moneda de reserva, el dólar estadounidense sigue siendo dominante, aunque se ve amenazado por la impresión de dinero de su banco central y el aumento del problema de producción de deuda, lo que se suma a los obstáculos que suelen arrastrar a una economía hacia abajo, por lo que para tener éxito, el fundador de Breakwater recomienda que debe realizar una reestructuración de su deuda bastante grande. En los próximos 5 años, Ray Dalio dijo que podría verse una situación en la que los extranjeros que han estado prestando dinero a los Estados Unidos no querrán hacerlo más, que el dólar no sería tan fácilmente aceptado para realizar compras en el mundo como lo es ahora. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Tras la pandemia, los intereses por una vivienda han cambiado de manera significativa, desde las mayores ciudades del mundo hasta las más pequeñas en Ecuador. El confinamiento ha hecho que las personas cambien las grandes urbes por viviendas en el campo, convirtiéndose esta en la nueva tendencia inmobiliaria. Propiedades ubicadas en las afueras de la ciudad, con mayor tranquilidad, lejos de la congestión vehicular, cielos despejados y estar en contacto con la naturaleza es lo que buscan los ciudadanos tras el COVID-19. ¿Cuál es la tendencia? Tener ciudadelas donde haya una seguridad, pero que compartan 10, 15, 20 fincas. Eso es lo que realmente se busca. Que haya una cierta seguridad. En otros países hacen una casa club, y en esa casa club tienen algo de canchas y al mismo tiempo tienen sus fincas alrededores. La gente no ha pensado en este momento la gran oportunidad que nosotros tenemos de vivir en las áreas verdes. En Guayaquil, las búsquedas de casa en la ciudad han descendido en gran porcentaje y según Isabel Wagner, expresidenta de la Asociación de Corredores de Bienes Raíces del Guayas y asesora inmobiliaria, las áreas verdes fuera de la ciudad son de preferencia para vivir. Luego de la pandemia que hemos tenido que soportar, que nos ha puesto en un estado de inseguridad total en cuanto a cuál va a ser el futuro que se va a desarrollar de aquí en adelante en el tema inmobiliario, digamos, el futuro de nuestras vidas realmente. La tendencia es la búsqueda de casas con áreas verdes, con espacios abiertos, y es una búsqueda que realmente la gente lo que quiere es salud. Este es el nuevo estilo de vida que han adaptado otros países como Estados Unidos, Argentina y que Ecuador está buscando. En vista de la compleja situación sanitaria, buscan vivir en lugares abiertos fuera de la ciudad, donde la menor contaminación posible es igual a mejor calidad de vida. Por ejemplo, lugares estratégicos como Vía La Costa, un sector en crecimiento y que ya promete ser una zona ecoturística y amigable con el medio ambiente. Vía La Costa definitivamente creo que tiene mucho potencial. Usted puede tener una finca cerca de Guayaquil, que al mismo tiempo le dé para llegar a su empresa, que tiene una factoría, una fábrica, y que al mismo tiempo le permite vivir en un sitio más abierto, donde puede estar hasta al lado del río. Estudios dictan que apartamentos de una habitación y pisos compartidos se han comenzado a vaciar. La pandemia ha descubierto la avaricia endémica de muchos propietarios que durante años se han aprovechado de la alta demanda para ofertar lugares pequeños, disfrazados de lugares habitables a precios elevados. Pero ¿quién quiere habitar en un departamento, pudiendo pagar menos por una casa con jardín en las afueras de la urbe? Usted puede encontrar por el mismo precio que paga por un terreno aquí dentro de la ciudad, que es un terreno, por decirle, de 600 metros, usted puede encontrar el mismo precio por 10.000 metros. Me explico, por una hectárea.
en zonas que están muy cerca de la ciudad, cerca del carretero, vía la costa. En este momento la tendencia es tener grupos pequeños, personas que uno realmente quiere verlas, quiere estar cerca, con quien compartes intereses, pero que puedas estar viviendo de una manera más relajada y más natural. Para Última Hora Ecuador, Raquel Ceballos. Muchísimas gracias, Isabelita, por esta entrevista. Ahora sí queremos empezar ya a ingresar pues al tema que le había comentado previamente. Estudios internacionales dicen que el temor a un nuevo encierro por el coronavirus justamente ha propiciado que los ciudadanos de otros países, por ejemplo, busquen viviendas de mayor tamaño y también lejos normalmente de las grandes urbes donde hay mucho más riesgo de contagio por el coronavirus. Por eso hoy hemos querido consultarle a usted como especialista en el tema y sobre todo corredora de bienes raíces, ¿cuáles son las preferencias en este caso de los ciudadanos ecuatorianos a la hora de buscar viviendas? ¿No? Este es el mismo caso de ellos, buscan casas o viviendas, terrenos que estén lejos de las ciudades donde hay mucha concurrencia o contaminación. ¿Cómo está el mercado en el país? Bueno, luego de la pandemia que hemos tenido que soportar, que nos ha puesto en un estado de inseguridad total en cuanto a cuál va a ser el futuro que se va a desarrollar de aquí en adelante en el tema inmobiliario, digamos el futuro de nuestras vidas realmente. La tendencia es la búsqueda de casas con áreas verdes, con espacios abiertos, y es una búsqueda que realmente la gente lo que quiere es salud. Hemos aprendido mucho de esta pandemia. Una de las cosas que hemos aprendido es que mucho más en Guayaquil, mire usted, que nosotros hemos sido personas que hemos tenido la tendencia, se ha buscado vivir en conjunto con otras personas. La gente ha estado pues acostumbrada al encierro, ha estado acostumbrada a los condominios, a vivir en suites, en irse a grandes edificios y compartir servicios. De aquí en adelante lo que se va a pretender en el tema inmobiliario es que haya espacios abiertos. Sin ir muy lejos, en el Ecuador ya ha existido esa tendencia. La tendencia al confinamiento, al departamento, a la casa con el vecino amigo, es una tendencia realmente de Guayaquil, no es del país. Si usted ve en Quito la gente le gusta vivir en fincas. La gente tiene fincas y los fines de semana sus destinos son fincas. Las fiestas son en fincas, los matrimonios son en fincas, y el área verde, la belleza natural se aprovecha muchísimo. Nosotros no hemos buscado ese tipo de vida, que más que todo es una cultura de vida. En el exterior, en las grandes ciudades, siempre hay zonas suburbanas que la gente busca para vivir fuera del ruido de la ciudad. Le pongo de ejemplo Argentina. Argentina, cuando usted toma las autopistas hacia el norte, usted va a sitios que son hermosísimos, cerrados, pero que cada una de las casas tiene una hectárea de terreno. ¿Qué pasa? Son tierras que no tienen el costo de una tierra urbana, pero que se convierten casi que en una finca donde usted puede desarrollar un estilo de vida que vendría a ser de una finca urbana. ¿Por qué una finca urbana? Porque es una finca donde también tiene internet, donde su teléfono no se interrumpe y puede comunicarse con cualquier persona, y donde la gente está lo suficientemente cerca, a 40 minutos, a 45 minutos, una hora, y pueden transportarse y hacer eventos, digamos, familiares dentro de la zona prácticamente del casco urbano, pero en zonas suburbanas. La tendencia aquí ha sido pensar que las zonas suburbanas es lo más barato y lo menos chic, digámoslo así. Por lo contrario, esta tendencia va a cambiar. Yo creo que son tierras que van a revalorizar, van a tener un poco más de costo. No estoy diciendo que va a costar lo mismo que una tierra, un terreno dentro de la ciudad, pero son tierras que van a tomar valor. Y para las personas que tienen terrenos, extensiones muy grandes, seguramente harán pequeñas divisiones donde las personas puedan vivir dentro de 3 hectáreas, dentro de 1 hectárea, dentro de 5.000 metros, en espacios donde usted puede tener un huerto, donde usted puede tener sus animales sin que estén encima suyo, y puede al mismo tiempo vivir como si estuviera en la ciudad.
Claro que sí, justamente esto tan terrible que ha atravesado pues el mundo, no solo Ecuador, sino la pandemia, el coronavirus ha hecho pues que se afecte pues también este mercado, ¿no? Y los precios y la búsqueda de la naturaleza, como usted lo dice, han arrastrado a las personas a que busquen y cambien, en este caso, ciudades por campo, ¿no? Que por ejemplo, en Ecuador, usted ya lo mencionaba antes, se ve mucho en la sierra, pero también ahora la costa quiere adaptarse a esta nueva tendencia, ¿no? Porque es lo mejor, es como lo que usted explicaba, eso realmente es lo más recomendable justamente en estos tiempos, donde las personas buscan no estar en lugares donde haya contaminación, donde haya mucha gente, inclusive hasta por comodidad. Por ejemplo, acá en Guayaquil, en el mercado de Guayaquil está la Vía La Costa. ¿Cuál es su referencia en este sector? Que en un principio pues no era uno de los favoritos, ¿no? Pero poco a poco las ciudades ya se van extendiendo, Guayaquil se va extendiendo hasta allá, van buscando esta ubicación por el hecho de que es un poco más amigable con el medio ambiente, hay menos contaminación, menos tráfico y también se puede encontrar muchas cosas. Ya es prácticamente como una pequeña ciudad ya cerca del campo, ¿no? Mire, lo que yo considero y lo pensé, lo conversé inclusive con personas que están haciendo en este momento inversión, lo conversé meses atrás, en el mes de marzo que inició esta pandemia, comencé a investigar qué era lo que estaba pasando fuera del Ecuador. Lo que está haciendo la gente realmente es una suerte de abanico, en el cual se abre el abanico del sitio de vivienda. Le pongo un ejemplo, alrededor de Nueva York está Southampton, está Northampton, hay sitios suburbanos que están a hora y media de la ciudad, pero son extremadamente hermosos para vivir. En Connecticut, que tienen las casas también con terrenos grandes. ¿Qué es lo que yo veo en la ciudad? En la ciudad yo considero que debe de abrirse los polos. Por decir, la zona de Durán debe buscar un poco más hacia Boliche, hacia Milagro. Si nos dieran mejores carreteras, si tuviéramos mejores servicios tal vez para poder tener sitios donde llegar. ¿Y cuál es la tendencia? Tener ciudadelas donde haya una seguridad, pero que compartan 10, 15, 20 fincas. Eso es lo que realmente se busca, que haya una cierta seguridad. En otros países hacen una casa club y en esa casa club tienen algo de canchas y al mismo tiempo tienen sus fincas alrededores. La gente no ha pensado en este momento la gran oportunidad que nosotros tenemos de vivir en las áreas verdes. Por decirle, en la zona de Daule, ¿qué le parece si en la vía Daule usted puede tener una finca cerca de Guayaquil que al mismo tiempo le dé para llegar a su empresa que tiene una factoría, una fábrica en la vía Daule y que al mismo tiempo le permite vivir en un sitio más abierto donde puede estar hasta al lado del río Daule? Entonces son sitios, ni se diga la vía La Costa. En la vía La Costa hay sitios hermosos, hay haciendas que no tienen agua, que no se pueden vender porque no tienen agua. Deberían de ser espacios para crear zonas verdes para vivir cerca de la ciudad, para vivir las 24, digamos los 7 días de la semana. Entonces, esa es la tendencia que yo desde el principio la conversé. Yo personalmente he hecho movimientos inmobiliarios en las zonas de Vía La Costa y también en la Vía Daule, y créanme lo que la gente es lo que busca al momento. Sitios saludables donde respirar aire puro, descongestionar las ciudades. Nuestra ciudad ha estado tremendamente congestionada. Usted ya no veía el cielo azul, ya no lo ve hoy en día de nuevo el cielo azul. Nosotros deberíamos de estar viviendo cerca de la ciudad, en sitios con seguridad, pero que al mismo tiempo tengan todos los servicios a la mano. Claro que sí, y justamente esto es lo que, como usted también lo mencionaba antes, se ve mucho en otros países, por ejemplo también en Nueva York, que normalmente ahora por la época del COVID-19, usted sabe, pues son departamentos muy pequeños la mayoría en Nueva York, y pues ha obligado a que muchos arrendatarios, que la mayor parte son jóvenes, que van a estudiar, que van a trabajar, tengan que pasar pues debido al confinamiento dentro de estos departamentos y darse cuenta que donde vivían eran prácticamente
cuevas, cavernas, porque realmente no tenían la oportunidad de pasar tanto tiempo en un apartamento tan pequeño antes porque pasaban todo el tiempo trabajando. Pero ahora por el COVID-19 se han dado cuenta que viven en lugares extremadamente pequeños, con muchas más personas, donde no cuentan con el aire libre, y prácticamente les ha obligado a dejar estos lugares para volver al campo, que son normalmente chicos que vienen desde allá, y darse cuenta que es realmente lo más recomendable, ¿no? Vivir en lugares por lo menos abiertos, que era inclusive hasta mucho más cómodo para ellos, ¿no? Porque ¿quién quiere habitar en un lugar pequeño, además de esto, pudiendo pagar menos por una casa que tiene espacios verdes, que tiene áreas verdes? Que es el caso de las fincas o de las casas que están fuera de la ciudad, ¿no? Lo que sí nos interesa, Isabel, pues es si hay una diferencia de precios en un inmobiliario que se encuentra dentro de la ciudad con un inmobiliario que se encuentra eh, fuera de la ciudad, ¿no? Bueno, definitivamente usted puede encontrar por el mismo precio que paga por un terreno aquí dentro de la ciudad, que es un terreno, por decirle, de 600 metros, usted puede encontrar el mismo precio por 10.000 metros. Me explico, por una hectárea. En zonas que están muy cerca de la ciudad, cerca del carretero, vía la costa, o puede ser que hasta le cueste menos. Y no solamente que cuesta menos la tierra, la construcción, no necesita, no demanda tanto acabado una casa que es una casa de campo. Entonces, es un nuevo estilo de vida, es totalmente cultural, más que dejar el espacio pequeño, yo dijera que es abandonar la manada, que estamos acostumbrados a vivir en glotón, en manada. Cada vez que se hacía una fiesta era una fiesta de 500 personas. En este momento la tendencia es tener grupos pequeños, personas que uno realmente quiere verlas, quiere estar cerca, con quien compartes intereses, pero que puedas estar viviendo de una manera más relajada y más natural. Eso es lo que se busca hoy. Con seguridad, con servicios y no tan lejos de la ciudad. O sea, no considero que más de una hora sea oportuno para ir a buscar una casa donde vivir. Puede ser que haya personas que quieran ir a vivir a Salinas, porque está cerca de la playa, porque también puedes tener áreas abiertas. Pero ya pues vivir con tal vez algún foco de producir también en la zona, porque 2 horas ya estamos hablando un poco lejos de la ciudad. Claro, y por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil hemos escuchado siempre pues las propuestas de las autoridades, que de cierta forma ha sido crear un nuevo concepto de ciudad urbanística, ¿no? En este caso, ¿usted cree que la vía La Costa podría ser pues esta nueva tendencia? ¿Hasta dónde se dirige o a dónde se dirige el nuevo boom inmobiliario para este año venidero, para el 2021, tras la pandemia, pues que ha tenido pues graves afectaciones, ¿no?, en el mercado? Bueno, primero que nada, si se está pensando en desarrollar vía la costa, como ha ofrecido la alcaldesa, realmente yo creo que deberían de empezar las obras a la vía la costa. Por decir, vía la costa no tiene la vía la costa no tiene un parterre, no tiene un servicios digamos, no presta los servicios que presta, por decirle, la zona de San Borondón. Entonces, creo que debe de ponerse un poquito más de interés en esa zona y darle apertura a que la zona crezca y se desarrolle. Porque sí vale la pena tener una casa donde sabes que si en algún momento se viene una situación como la que hemos vivido, o peor, porque no sabemos hasta dónde puede llegar esto, o qué puede pasar más adelante, tener un sitio donde tú puedas producir con el teletrabajo, que es lo que la gente quiere hoy en día, seguir produciendo desde tu casa. Entonces, creo que sería ya la hora de pensar en darle mayores servicios, estaciones, que abran parterres, estaciones, servicios de seguridad, todo ese tipo de cosas deben de implementarse. Pero hay potencial, ¿no? Hay potencial porque ya vemos que poco a poco ya se va poblando, hay centros comerciales cerca, hay lugares que ya pues las personas prefieren quedarse ahí que irse a Guayaquil, a más que al trabajo, ¿no? O sea, hay potencial para explotar como para tener una referencia de que Vía La Costa es una buena referencia, una buena recomendación para los ciudadanos que buscan lugares con áreas verdes.
Bueno, Vía la Costa definitivamente creo que tiene mucho potencial, porque además está cerca de la playa. Si tú vives a 45 minutos de la ciudad, estás a 45 minutos de la playa y puedes irte realmente a pasar el día si te provoca, sin ningún esfuerzo, o puedes estar media hora en la playa, si se desarrolla la parte de aquí hasta Progreso. Sería fantástico. Bueno, Isabelita, para completar alguna acotación que usted tenga, alguna referencia, recomendación para los ciudadanos que están buscando viviendas en estos momentos, si bien es cierto no es momento, quizás no muchos están en la búsqueda de una compra, pero sí queremos saber cómo avanza el mercado y cuáles son sus recomendaciones en estos tiempos. Bueno, mi sugerencia realmente sería para la Municipalidad de Guayaquil. El tema de las subdivisiones de terreno para la Vía a la Costa o para cualquier otro terreno que son rurales, creo que sí debería de haber un mecanismo que sea un poco más rápido y más ágil, porque va a haber mucha gente que va a querer vivir en lotes de 2, 3, 1 hectárea. Entonces, para esas personas que tienen estas porciones de tierra, habría que darles de pronto un poco de impulso a esa zona. Listo, Isabelita, muchísimas gracias por su tiempo y también por esta entrevista. Esperamos también tenerla con nosotros próximamente acá también en los estudios. Hola, la mayoría de ustedes están aquí por contenido sobre la Segunda Guerra Mundial, pero no seríamos uno de los canales de documentales más exhaustivos en YouTube si no cubriéramos toda la historia posible entre los años 1939 y 1945. Así que aquí está, la historia sobre la guerra de 1941, que no tiene nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial en tiempo real, episodio especial acerca de la guerra de Ecuador y Perú que no se trata sobre la Segunda Guerra Mundial, y he decidido que este formato se llame Nada que hacer con la Segunda Guerra Mundial. La guerra de Ecuador y Perú fue conocida como la Guerra del 41. Se origina desde el periodo de la independencia en los tiempos del Imperio Español. Para hacer un breve resumen, en 1828 la nueva independiente Perú estaba en guerra con la nueva independiente Gran Colombia, a lo que los históricos como un gran estado colombiano que se componía de Ecuador, Panamá, Venezuela y Colombia. Perú quería expulsar a la milicia colombiana de Bolivia, un estado que estaba bajo la influencia colombiana desde su fundación. Simultáneamente, una guerra podría permitir a los estados incipientes a definir las disputas de los bordes correspondientes a los territorios de Tumbes, Jaén, Maynas y Guayaquil. La guerra rápidamente se estancó y los beligerantes estuvieron de acuerdo con aceptar un status quo de los bordes originales del virreinato español dentro del Tratado de Guayaquil en 1829. Pero en el siguiente año, Ecuador gana su independencia de la Gran Colombia, llevando a Perú a declarar el tratado como nulo y empezar a moverse para reclamar cuanto más pueda de las tierras en disputa. Esto lo deja Ecuador virtualmente sin ninguna de las tierras que tenía cuando adquirió la independencia y estuvo por un siglo tratando de retomarlas. Múltiples intentos fueron hechos en algún tratado final para resolver el problema, pero nada que pudiera resultar. Lo más cercano a un asentamiento fue en 1936, cuando dos países firman el acuerdo de Ulloa Viteri, pero Ecuador no está realmente muy feliz con este nuevo status quo. Este simplemente formaliza una situación de facto, una ocupación peruana en estos territorios. Entonces, a pesar de los intentos de un tratado, las tensiones continúan. Ecuador empieza a enviar pequeños destacamentos militares a preparar puestos avanzados en las fronteras disputadas, usualmente llevándolos a tener enfrentamientos. La mayoría son menores, pero en mayo de 1940 hubo un enfrentamiento significante en Lagartococha, en el borde de la provincia de Loreto de Perú, para investigar la respuesta ecuatoriana. Perú llegó a violar el espacio aéreo enviando aviones de reconocimiento. Esto definitivamente fue un llamado de atención para el ministro extranjero ecuatoriano Julio Tobar Donoso, quien apenas pudo desarmar la situación en octubre, proponiendo una comisión cartográfica unificada para resolver la disputa. Pero esto predeciblemente termina con los notarios de ambos lados abogando sus propios intereses e intercambiando púas. La comisión se derrumba en diciembre, pero Tobar Donoso continúa buscando una solución diplomática. Él sabe que Ecuador no podrá ganar en una guerra frontal con Perú.
Verá, él ha estado viendo los eventos recientes de Europa. En su opinión, Francia fue derrotada por Alemania porque fue a la guerra sin antes tener su milicia preparada. Y él sabe que Ecuador está en la misma situación. La milicia ecuatoriana es achicada por la de Perú, una fuerza mucho más modernizada con botes, tanques, artillería, ingenieros y fondos que eran hasta 12 veces más que los que tenía Ecuador. Su objetivo era evitar la guerra, haciéndola diplomáticamente indeseable para que Perú no pueda declarar una. Él emite ruidosas circulares internacionales prometiendo disponibilidad ecuatoriana para negociar siempre y cuando Perú actúe de buena fe. Pero esto en realidad ofende a Perú, quien su propio ministro extranjero, Alfredo Solfi Muro, contesta que Perú consistentemente ha demostrado disponibilidad para negociar y es Ecuador quien actúa en mala fe. Mientras tanto, tropas han estado armándose a lo largo del borde fronterizo en 1936. Ahora, no hace mucho, desde que su comisión de la Unión Cartográfica fallara en diciembre de 1940, el presidente peruano Manuel Prado y Ugarteche aprueba la creación del Agrupamiento del Norte. Para marzo de 1941, este consistía en múltiples divisiones de infantería, escuadrones de caballería, grupos de artillería y un destacamento de tanques. Pero Tobar Donoso aún apuesta que Perú no arriesgara una crisis diplomática que traería una guerra total. Él tiene la esperanza que mientras Estados Unidos se mantenga neutral en la Segunda Guerra Mundial, su atención en los eventos que se desarrollen en Sudamérica contenga a Perú de hacer algo drástico. No está totalmente equivocado. Estados Unidos se había dado cuenta de la milicia en el borde y llega a interceder en mayo de 1941 junto con Argentina, Brasil, ofreciendo mediar por esta disputa en el borde. Tobar Donoso toma la oportunidad, pero ahora Perú no está dispuesto a cooperar. Solfi Muro emite una nueva circular internacional donde apunta que Perú ha resuelto todas sus disputas de bordes fronterizos con todos sus vecinos y solo la situación doméstica inestable de Ecuador, su infringimiento del status quo y sus provocaciones a incidentes, lo que impide una solución pacífica. La guerra entre Ecuador y Perú parece estar a un paso. El cataclismo llega el 5 de julio de 1941. Las circunstancias exactas son algo inciertas y realmente no sabemos qué lado del juego esté el agresor, pero sí sabemos que empezó como una pequeña pelea entre dos patrullas enemigas a las afueras de Huaquillas, un pueblo ecuatoriano en el río Zarumilla. Esto termina escalando un enfrentamiento mucho más grande, con fuerzas ecuatorianas avanzando hacia el pueblo de Aguas Verdes. Estos se retiran, pero sin antes haber llevado el enfrentamiento a toda la región. Para el 6 de julio, las fuerzas aéreas peruanas conducen ataques aéreos en los pueblos fronterizos del Ecuador. Tobar Donoso estaba en lo correcto en su evaluación. Ecuador no estaba listo para esta pelea. Los números de acuerdo con diferentes fuentes, pero Perú al menos tenía 3 veces más soldados de lo que tenía Ecuador, y hay fuentes que indican que hubieran tenido hasta 10. Ecuador tampoco tenía el equipamiento más allá de unos pocos camiones civiles reutilizados que carecían del combustible necesario para correr y algunas piezas de artillería del siglo XIX. Esto le daba a Perú la habilidad de ganar enfrentamientos decisivos. Una de estas victorias fue la batalla de Zarumilla el 23 de julio. Horas antes del amanecer, una división de infantería del destacamento del norte atacó Noblecilla, una isla de Zarumilla. El contraataque ecuatoriano inicialmente hace retroceder a los peruanos, pero pronto se desmorona ante una nueva ofensiva. Las líneas ecuatorianas se rompen, los soldados huyen en pánico mientras las fuerzas peruanas se adentraban pasando las tierras disputadas hacia territorio ecuatoriano mismo, en la provincia del Oro. El 24 de julio, el gobierno ecuatoriano emitió un decreto de movilización llamando a las armas a todos los hombres entre los 20 a 30 años, pero era muy tarde. El país estaba en un estado de colapso. El 26 de julio, un cese al fuego fue negociado desde Washington, pero al poco tiempo, el 28 de julio, Perú lo rompe con un ataque aéreo en la provincia del Oro y un bombardeo naval en Puerto Bolívar. Ecuador es forzado a aceptar una derrota total y el 31 de julio accede a las demandas de Perú que cancelaban el llamado a las armas. Esa tarde, Perú lanza una última ofensiva como una buena medida, mandando tropas paracaidistas para apoderarse de los pueblos de Santa Rosa y Machala, la primera vez que se usan tropas paracaidistas en la historia de Sudamérica.
Mientras tanto, fuerzas terrestres entran y ocupan el pueblo de Arenillas. Un nuevo cese al fuego es declarado y asumiendo que todo se había acabado, el presidente estadounidense Franklin Roosevelt llama a felicitar a ambos mandatarios de ambos países por haber logrado la paz. Pero Perú vuelve a romper el cese al fuego casi inmediatamente y abre una nueva campaña en la región oriente del Ecuador, tomando grandes franjas de territorio hasta agosto. Virtualmente Ecuador no podía levantar ninguna resistencia y toda su milicia había sido desintegrada. En este punto donde Estados Unidos, Brasil y Argentina intervienen y demandan un término a las hostilidades, las cosas se calman, pero peleas esporádicas continúan hasta el 2 de octubre cuando la Convención de Talara establece una zona de mediación internacional entre ambos países. Las consiguientes negociaciones en el año fueron un triste asunto para Ecuador. Diplomáticos desesperadamente trataban de sacar algo de las actas, pero Perú no se movería y se rehusaba a mover sus tropas del territorio ecuatoriano hasta que Ecuador acepte incondicionalmente un retorno del borde fronterizo en 1936. Para ese entonces, Estados Unidos está activamente involucrado en la Segunda Guerra Mundial y ve la situación de Ecuador como una molesta distracción pequeña. Finalmente, los dos países firman el Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942. Ecuador es forzado a ceder sus reclamos territoriales y a aceptar las marcas fronterizas de 1936 en retorno a Perú, que retiraría su ocupación militar. Entonces, esta fue la guerra de Ecuador contra Perú. Ha sido un tema vergonzoso para Ecuador y un golpe grande a su orgullo nacional. Perú pasó pisoteando el territorio ecuatoriano y se rehusó a agasajar a cualquier concesión territorial, mientras Ecuador encontró pocas amistades y una audiencia con elevado desinterés internacional. Pero la disputa aún no se acaba. Más guerras vendrán a lo largo del siglo XX y las cosas no se terminarían hasta 1998, cuando ambos países firmaron un acuerdo de paz definitivo. Somos TV Cable Canal 15 en SD y además 709 en High Definition y para el mundo a través de nuestra plataforma digital www.vitotvo.com/TV. Mucha más información aquí en nuestras redes sociales @ultimahoraeco y www.vitotvo.com.